cierto que también vivo, además de hacer todas esas cosas. Buenos días. Para mí es un placer estar hoy aquí por diversas razones. Y quiero agradecer a las personas e instituciones que hicieron posible que poder llegar a Querétaro, que era algo que quería hacer hace mucho tiempo y que habíamos comentado en varias oportunidades con mi colega y amiga Marta Gloria. Yo quiero agradecer personalmente y especialmente a la persona que, sin más, me miró la cara y me dijo: vamos a Querétaro. El pobre no sabía que yo iba a decir que sí. Creo que él lo hizo un poco pensando que esto no iba a ser posible, pero conmigo hay que tener cuidado porque yo suelo ser peligrosa para estas cosas. Entonces quiero agradecer tu valentía en ese momento en el Foro de la Democracia, que un grupo de estudiantes de esta universidad tuvo la amabilidad de acompañarnos hace 2 semanas en el Instituto Federal Electoral y organizado también junto a la Organización de Estados Americanos, de discutir y reflexionar sobre el estado de la democracia en América Latina. Así que a todo ese grupo de estudiantes, muchísimas gracias. También quiero agradecer al Instituto Electoral de Querétaro y a Yolanda Díaz Calles, quien a la pobre la agarramos un poco así desprevenida, porque cuando Yolanda dijo: tienes que venir a Querétaro, le digo: sí, yo voy dentro de 2 semanas, me acaban de invitar los estudiantes de la universidad, así que muchísimas gracias, Yolanda, por recoger el guante y por hacer posible que estemos hoy aquí compartiendo y reflexionando sobre temas que por lo menos creo que son importantes. Y especialmente quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Querétaro por aceptar la invitación de Yolanda y de los estudiantes para que podamos hacer esta actividad, ¿no? También los agarramos un poco desprevenidos. Así que muchísimas gracias, Denise, Carlos, y muchísimas gracias, Marta Gloria, por acompañarnos y por permitirnos hacer esto. Yo hoy voy a hacer una cosa que no suelo hacer, pero llevo varios meses, varios años pensando en lo que quiero compartirles. Es una reflexión producto de muchos años de investigación en el marco de una preocupación que está inserta en la discusión actual de la democracia en América Latina, que tiene que ver con la democracia a nivel local. Y entonces titulo esta intervención, que si me permiten va a ser más como un diálogo que como una conferencia magistral, me gusta más esa idea. Titulo esta intervención como ¿cuánta democracia hay en mi pueblo? En mi pueblo con sentido cariñoso, ¿no? Yo soy de un pueblo un poquito más pequeño que esto, mucho más pequeño, de 13.000 habitantes. Y estoy pensando en localidades pequeñas, ¿no? Me decían hoy que Querétaro tiene 1 millón de habitantes. Estoy hablando de incluso algo más pequeño que Querétaro, muchísimo más. Y entonces es tensiones entre elecciones locales, autoritarismo subnacional y democracia en América Latina. Entonces, si me permiten, voy a comenzar señalando algunos elementos que quiero compartir con ustedes. Mi intervención estará estructurada en 3 partes. Quiero conversar con ustedes sobre 3 cosas que me parecen importantísimas. 1. Sobre cuál es la situación de la democracia en América Latina y más precisamente cómo es la democracia a nivel local, es decir, que este sería mi problema de investigación. 2. Sobre cómo convive un régimen democrático, es decir, reglas democráticas, es decir, el acceso al poder democrático, con aquel ejercicio del poder que no es tan democrático, es decir, cómo convive sistemas políticos en donde hay reglas de juego democráticas, pero prácticas autoritarias. Y sobre cómo pensar esto y qué implicancias tiene esto en las interacciones que se dan entre los diferentes niveles de la arena política. Y en tercer lugar, quisiera reflexionar sobre las tensiones que se generan entre estas prácticas que algunos autores han denominado como de autoritarismo subnacional y la democracia a nivel nacional. Primera cuestión, entonces. ¿Cuál es la situación de la democracia hoy en América Latina? Hoy en América Latina, México está dentro de América Latina, por si alguno tiene alguna duda, por lo menos en las categorías teóricas. Luego ya algunos dicen, no, pero es Norteamérica, es otra cosa, está ubicado, pero digamos que hay se comparte una serie de valores culturales importantes, una misma lengua, entonces teóricamente estoy pensando en México también.
En términos de la situación actual en América Latina, estamos en que después de 30 años se han instaurado en la región, en diferentes momentos, con diferentes intensidades, pero la mayoría de los países experimentan o tienen lo que Robert Dahl denomina una poliarquía. Esta poliarquía, que ustedes conocen bien, que está constituida por una serie de indicadores, ¿no? La mido a partir de observar cómo se hacen si se hacen elecciones, si esas elecciones son libres, si son elecciones justas, si son elecciones competitivas, si todo el que quiere participar y votar en una elección puede hacerlo, si todo aquel que quiera ser presentado como candidato puede hacerlo, si hay medios de comunicación alternativos y si esos medios de comunicación alternativos pueden funcionar con cierto grado de libertad y autonomía, es decir, pluralismo político. Es una definición procedimental, es una definición mínima, no todos estamos de acuerdo que esta debe ser el techo al que tenemos que llegar. Creemos que esto es simplemente un punto de partida, pero teórica y analíticamente esta es una definición que nos ha permitido a muchos decir, bueno, estamos ante un sistema político poliárquico, sí o no. Y lo que tenemos que después de la tercera ola de democratización, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso libro de Huntington de la tercera ola de democratización, donde mostraba cómo se había dado este proceso en Europa del Sur, en España, en Grecia, en Portugal, y cómo se había dado esto en 15 países de América Latina? Luego México llega un poquito más tarde, y lo hace de una manera distinta. Yo suelo decir que México llega un poquito más tarde, pero después nos enseña cómo hay que hacerlo, ¿no? Lo hicieron de otra manera, diferente a cómo se hizo en el resto de países de América Latina, pero en fin, de alguna manera todos estos países, la mayor parte de los países de América Latina, posiblemente menos uno, por tener una visión de los 80, ¿no? Cumplen con estos criterios de poliarquía. Y entonces la mayoría de los países tienen una democracia pluralista, procedimental, política, en donde hay elecciones libres, regulares, donde el sufragio universal, donde se da el sufragio universal y donde se da la protección de libertades políticas y cívicas. Y si ustedes van a cualquiera de los indicadores, desde Freedom House, Polilat, uno encuentra que América Latina está en los niveles comparables a países de democratización consolidada. Es decir, que a nivel nacional se puede decir que América Latina está experimentando posiblemente uno de los periodos de mayor democracia en perspectiva comparada, donde mayor número de países viven en democracia de toda la historia de la región. Lo cual creo que en ese sentido, como tú decías, Carlos, aquellos países que han experimentado procesos diferentes, estamos muy contentos de tener esta situación. Yo durante mucho tiempo estaba muy feliz de esto. Lo que pasa es que en la última década empecé a mirar, a darme cuenta que mientras ocurría esto en un determinado nivel institucional, pasaban otras cosas en los otros niveles institucionales. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que esa democratización de la cual nos llenamos la boca durante mucho tiempo, muy contentos todos y muy felices de haberla conseguido, no tuvo el mismo nivel de intensidad ni tuvo el mismo nivel de implicación en todo el territorio de cada uno de estos países. Es decir, que mientras estábamos tan obsesionados y preocupados por tener democracia a nivel nacional, a nivel de elecciones federales, a nivel de elecciones de diputados, de presidentes, de senadores, y donde los indicadores para decir que un país era democrático se centraban en mirar esta dimensión, en el resto del territorio, a nivel local, a nivel estatal, no siempre esos indicadores se cumplían de la misma manera ni con la misma intensidad. Es decir, que la democracia no se ha extendido de la misma manera en todo el territorio, en todos los países de América Latina. Esto no lo he descubierto yo, ojalá lo hubiera descubierto yo. Esto lo dice autores como Guillermo O'Donnell, que seguramente conocen, el profesor O'Donnell, Agustina Giraudi, que acaba de terminar su tesis en Estados Unidos y que ha hecho una investigación muy interesante en este punto, Edward Gibson del Northwestern University, que es uno de los que lideran los estudios a nivel de política subnacional, Jacqueline Beren para Argentina, Walter Cornelius, un texto fantástico del año 99 sobre México, y Carlos Gervasoni en una perspectiva más comparativa. Ellos han mostrado con investigación en ciencia política, en política comparada, que la democratización en América Latina se ha hecho de manera desigual. Se ha hecho desigual en el territorio, es decir,
entre los distritos subnacionales que integran un territorio, entiendo por distrito subnacional cada uno de los estados de la federación, y entre los niveles, es decir, entre el nivel nacional y entre el nivel estatal en aquellos que son federales y el nivel municipal. Como que no todos viven en el mismo sistema democrático, o que no todos vivimos en el mismo sistema democrático. Claro, esta presunción que ya está afincada en la literatura, es decir, que es un consenso al cual ya se ha llegado en la literatura, me lleva a mí a pensar en cómo es la democracia a ese nivel estatal y a ese nivel subnacional o local. Y entonces yo empiezo a encontrar cosas, ¿no? Digo, bueno, en la mayoría de los estados y municipios de América Latina, los gobernantes, los presidentes municipales, los gobernadores, los concejales, son elegidos en las urnas. Eso nadie lo puede negar. Son elegidos en las urnas, salvo en aquellos municipios en donde hay sistemas ancestrales o un sistema de costumbres, ¿no? Oaxaca, por ejemplo, los municipios, hay municipios donde se eligen a través de su sistema, pero esto es más la excepción. En general, el mecanismo que utilizamos no es el sorteo, no es la mano alzada, es la elección y la urna. Bien. Y entonces, con ese voto, los ciudadanos determinamos quiénes son nuestras autoridades. En esos estados incluso suele haber una serie de instituciones, reglas y prácticas estables que regulan la manera en que se accede al poder. Si son estados federales, tienen constituciones propias que establecen la manera como se accede al poder. Es decir, que tienen regímenes políticos propios, porque acuérdense que la definición de régimen político es esas reglas que marcan la manera, la interacción y la manera en que se accede al poder. Por tanto, si son unidades federales, incluso hay constituciones que establecen en cada uno de los estados, aunque están bajo el paraguas del texto constitucional federal, pero pueden tener diferencias, podrían tenerlas. Hay sistemas donde las tienen más, hay sistemas donde las tienen menos, podrían tenerlas porque es parte de la soberanía y la autonomía de cada unidad estatal, podrían tener sus propias reglas de juego. La cuestión está en que tienen su propio régimen político, tienen una manera de establecer cómo se accede al poder y cómo se ejerce el poder. Y esto ocurre en sistemas federales como México, Brasil, Argentina, que son los tres sistemas claramente federales. Venezuela, que estamos ahí, que algunos dicen no, federal, otros que dicen que es más tirado centralizado unitario. Bueno, habría que discutir ahí con la reforma de la Constitución del 99 cómo es el modelo, aunque yo creo que se ha dado un grado de autonomía mayor del que tenían tras la elección de los gobernadores, pero en definitiva hay como un híbrido ahí en el caso de Venezuela, pero esos son los casos en donde cada una de las unidades subestatales tienen régimen político propio. Pero incluso en los sistemas unitarios, que son el resto de América Latina, esos sistemas están bajo el amparo de las elecciones a nivel local de la Constitución Nacional. Por tanto, hay instituciones, reglas y prácticas estables que regulan la manera en que se accede y se ejerce la autoridad política. En esas elecciones suele haber diversos partidos que hacen actividades para movilizar el voto de los ciudadanos, suele haber institutos electorales que establecen cómo se organizan las elecciones, se pone en marcha todo el proceso electoral, se regula la relación entre esos partidos y las instituciones y los ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos suelen acceder a fuentes alternativas de información, unirse a diferentes asociaciones de vecinos y comunitarias, acudir a la autoridad local cuando quieren resolver un problema concreto, y normalmente hay medios de comunicación alternativos que les muestran a los ciudadanos diferentes maneras de lo que ocurre en la política local y nacional, y suele haber canales de comunicación institucionales, políticos y partidistas que les permiten vincularse a los partidos a nivel nacional con los de nivel local. Hasta aquí ustedes me dirán, ¿qué cosas nuevas nos estás contando? Porque en realidad lo que les estoy describiendo es la poliarquía a nivel local. Lo que ocurre es que detrás de esta fachada democrática, y no toman la palabra fachada como un juicio de valor, sino como decir, detrás de este marco democrático, en algunos de esos estados, en algunos de esos municipios, las prácticas que se vinculan a estas reglas y a estas instituciones formales no son del todo poliárquicas, no son del todo democráticas. Como que hay una distinción, una diferencia entre
lo que dice la norma, lo que dice la regla, lo que diría el sentido común de mantener un mínimo de comportamiento poliárquico y lo que luego las prácticas son en realidad. Entonces empiezo a pensar cuáles son esas prácticas. El problema que tenemos las personas que somos empiristas es que necesitamos siempre ir a los datos, a buscar datos de la realidad para sostener nuestras afirmaciones. Porque hay que, como académico, y como esto es un público académico, me entenderán que yo no puedo venir aquí a contarles lo que yo opino. Lo que yo tengo que es describir e intentar explicar la realidad con la que me enfrento. Entonces yo me voy al mundo de la realidad y digo, bueno, ¿qué es lo que yo encuentro en la realidad que me permite sostener que no todas las prácticas en alguno de esos municipios o en alguno de esos estados son del todo poliárquicas? Es decir, no son poliárquicas. Entonces encuentro cosas. Y por favor, no estoy pensando en Querétaro, porque desconozco la realidad de Querétaro, así que si hay algo parecido a la realidad de aquí, se entenderá que esto es un ejercicio de política comparada, ¿no? Primero, los elegidos en estos municipios, en estas ciudades, son autoridades que muchas veces son familiares de personas que ya han ejercido el poder. Como si hubieran familias, las famosas 13 familias del Salvador, ¿no? ¿Se acuerdan que El Salvador fue creado por 13 familias y pasan los años y son las mismas familias las que gobiernan El Salvador? Bueno, lo mismo. Los elegidos son, como autoridades, suelen ser familiares entre sí. Hermanos, primos, hijos, tíos y cuñados. Normalmente son hombres. No porque la ley impida a las mujeres participar, sino porque los que finalmente resultan ser autoridades o candidatos, más autoridades que candidatos, tienen esta condición. Suelen perdurar décadas en el poder. O un individuo o un grupo de individuos vinculados entre sí por relaciones de parentesco o relaciones no son tanto económicas, porque no tiene que ver solo con grupos económicos, tiene que ver con algo más complejo, ¿no? Relaciones de parentesco, relaciones de confianza, relaciones de amistad, relaciones... En España, yo no sé si en México existe el concepto de pandilla, ¿sí? De tu pandilla, de tu vínculo, de tu grupo, que no necesariamente tienen que estar todos en el mismo partido político. Yo tenía unos amigos en San Luis Potosí que muy inteligentemente eran todos amigos, habían estudiado a Madrid, y entonces cuando regresaron unos se fueron para un partido y otros se fueron para otro partido. Yo decía, pero ¿cómo no eran todos amigos? Sí, como somos amigos, vamos uno para un partido y otro para otro partido. O sea, qué bueno, decía yo. No, porque depende de quién esté, entonces estamos todos. Es una buena idea, ¿no? Es estratégica, ¿no? ¿Me entiendan lo que les quiero decir? Es algo más que tengo un vínculo comercial contigo. Hay una relación de confianza, una red de confianza que se mantiene en el tiempo y que hace que estas familias vayan controlando los diferentes espacios de poder, las instituciones de poder. Por tanto, la circulación de élites, algo que Roderick Eykamp estudió tan bien para México. No sé si le conocen los trabajos de él, si no yo les recomiendo, si me permiten una sugerencia, vayan a leer lo que el profesor Eykamp ha hecho, y a mí me da un poco de envidia porque solo lo ha hecho para México y hubiera sido interesante que lo hiciera para otros contextos nacionales y regionales. La circulación de élites es bastante baja, es decir, que hay poca circulación de élites. Entiendo por circulación de élites la probabilidad de que vayan circulando aquellos que están en el poder. Por tanto, las mismas familias que controlan el acceso al poder de manera cerrada son élites que están durante años y que solo rotan entre ellos. La rotación es dentro de esa misma familia. La política en estos municipios, en estas ciudades, suele estar centrada más en personas que en instituciones. Importa mucho más quién ejerce el liderazgo y cómo ejerce ese liderazgo. Muchas veces ustedes han conocido esta categoría de caciques, ¿no? Se suele describir como una política de caciques frente a la política que sería la de una poliarquía que debería estar centrada en instituciones y en la importancia de la institución más allá de la persona que ejerce ese poder. En algunos de estos municipios, esos líderes o caciques tienen redes de confianza que van más allá de la institución en la que ejerce, amigos,
brokers, intermediarios, personas que arman una red que está basada en el intercambio. Alguien vio seguramente la ley de Herodes. La ley de Herodes es una parodia, no todo lo que uno ve en la ley de Herodes es cierto, pero permite tener como una idea de cómo es este vínculo o esta relación social, ¿no? Que es una relación estable, basada en la confianza, de intercambio, que puede ser intercambio de bienes, de bienes materiales, cuando estamos hablando de que esta relación de confianza se da entre grupos que tienen diferente acceso a los recursos. No todos acceden de la misma manera a los recursos, no todos, y hay un grupo pequeño que controla el acceso a esos recursos. Pero si ustedes se fijan, este intercambio, que es el que siempre miramos, está basado en la idea de intercambio material sobre poblaciones que tienen necesidades básicas insatisfechas. Pero el clientelismo, como Larisa Lognitz ha mostrado, también puede ser entre clases medias. Y no está basado tanto en intercambio de bienes materiales, sino en intercambios de, si me permiten, bienes simbólicos. No sé si se entiende la idea. Es decir, por ejemplo, el intercambio de expectativas, ¿no? La probabilidad de que si yo accedo a tal, entonces a ti te van a acceder, tú vas a acceder también a un puesto, un cargo, o el intercambio de expectativas sobre estatus, ¿no? Es decir, yo voy a mejorar mi condición social si formo parte de esta red que entonces distribuye recursos a nivel local. Los que gobiernan, y sobre todo se nota esto cuando hace campaña, aunque esto en México supongo que ya no pasa, porque en México esto está muy regulado a partir de la reforma del 2007, pero en este pueblo imaginario en el que estoy yo describiendo, lo que ocurre es que cuando alguien está en campaña y está ejerciendo el cargo, usted mira, no, pero aquí se renuncia, vale. Pero imagínense que no se renuncia, porque no en todos los países se renuncia, y están haciendo campaña, suelen utilizar los recursos del Estado directa o indirectamente para hacer esa campaña. Es decir, que no todos tienen los mismos recursos ni la misma capacidad de acceder a una serie de recursos que facilitan el intercambio. Déjame poner un ejemplo, ¿no? Es una discusión que suelo tener con Leonel Fernández, lo conocen, expresidente de República Dominicana. Mi crítica al presidente Leonel es, presidente, me parece que esto de usar el avión presidencial cada vez que sus candidatos están haciendo campaña, yo como que no queda muy bonito. Y el presidente Fernández se enfada mucho conmigo y me dice, Flavia, Obama lo hace. Y yo digo, no, yo entiendo perfectamente, Obama lo hace, y claro, si lo hace Obama, entiendo que estamos jugando en otra liga. Pero vio que sus colegas, sus compatriotas, incluso Mejía, ¿no? Nuestro amigo Mejía, Hipólito Mejía, vaya en camioneta y usted en un avión como que no queda muy, ¿no? Sobre todo cuando está haciendo campaña para el nivel local. Había unos que trabajaban en encuestas con el equipo de Leonel, me contaban esto es República Dominicana, ¿no? Me contaban así como de estanque y dice, Flavia, no digas nada, no lo vayas a contar en una conferencia, yo se los voy a contar a ustedes. Decían, cada vez que Leonel en las elecciones locales avisa o cuenta su equipo de comunicación que va a ir a una provincia o a un municipio, las encuestas dan que el nivel de orientación o de aprobación de los candidatos del PLD, que son los de Leonel, en esa elección aumentan 9 puntos. No es que cuando Leonel va, aumenta 9 puntos. No, solamente cuando dicen que Leonel va a ir, aumenta 9 puntos. Leonel era el presidente y eran elecciones a diputados y a senadores. Por tanto, ganaron 32 estados, no, miento, ganaron 31. Uno lo hicieron perder. Y también me dijeron que no lo cuente, que lo hicieron perder. Esto puede ser solo coincidencia, pero es que la ley dominicana dice, es muy clara respecto a la formación de mayorías. Si tú, presidente de la República, controlas todos los diputados y todos senadores, entonces para nombrar cargos como el contralor, como la magistratura y demás, necesitas llamar a tu opositor a negociar los nombramientos de los cargos. Pero si tú no tienes la mayoría absoluta, pierdes uno, entonces ya no tienes que ir a negociar. Entonces, curiosamente, Altagracia se perdió. Altagracia, la provincia de Punta Cana, ¿conocen Punta Cana?
¿No conocen Punta Cana? Claro, porque ustedes teniendo Cancún o Vallarta y todo esto, Punta Cana no. Pero bueno, Punta Cana es un sitio muy importante en América Latina porque mucha gente, sobre todo el Cono Sur, viene de vacaciones a Punta Cana. Punta Cana está en la provincia de Altagracia. Altagracia se perdió, es la única provincia que se perdió. Curiosamente es la única a la que Lionel no fue. ¿No? Es todo casualidades. La cuestión está en que Lionel se movía en esa campaña en su avión presidencial, porque era el presidente de la República, con todo el equipo, cada vez que se movía. Esos traslados de Lionel, ¿sabe quién los pagaba? Los impuestos de los ciudadanos. Pero eso digamos que no sería lo más terrible, digamos, si queremos no ser tan ingenuos. El tema es que el presidente Obama tiene su avión presidencial, pero el otro candidato también tiene un avión que le ponen para hacer la campaña. Pero en otros países esto no pasa. Lo que les quiero mostrar con esta anécdota, que es una anécdota, ¿no? En el país de las maravillas estas cosas pasan. Lo que uno tiene que pensar es que las condiciones de la competencia entre aquel que ejerce el poder y aquel que no ejerce el poder no son equitativas. A nivel nacional, los legisladores han intentado regular esto. A nivel local, esto es muchísimo más claro y está menos regulado en muchos países de América Latina. Los que gobiernan suelen utilizar entonces los recursos del Estado para hacer su propia campaña electoral o la de su partido, y esta competencia entonces está condicionada por una competencia que es una competencia inequitativa, ¿no? Y muchas veces las reglas, no tanto en los municipios, pero sí en las provincias, ¿no? O en el Estado, suelen ser utilizadas, manipuladas, alteradas, adaptadas a las necesidades de los políticos que ejercen el poder. Hay investigaciones que muestran cómo gobernadores utilizan la reforma electoral para mantenerse en el poder. No es el caso de México, porque en México no existe la reelección inmediata, ¿no? Y entonces ya sabemos que es uno de los mitos fundacionales de México, y como aunque hayan reformado el artículo 33 y ya no me puedan expulsar por decir esto, resulta que esto es parte del mito fundacional de México y nadie tiene muchas ganas de meterse con los mitos fundacionales que dan constitución a los pactos políticos. Por tanto, sufragio efectivo, no reelección, es una parte importante de la vida política de México, incluso más allá de que sea más allá de los problemas de accountability y de rendición de cuentas que pueda generar el hecho de no tener reelección. Pero en otros contextos, muchos gobernadores utilizan el acceso que tienen a la autonomía, de la soberanía, a ese régimen político, para alterar, cambiar, modificar las reglas y mantenerse en el poder. Y en esos municipios, en esos estados o en esas provincias, los medios de comunicación suele haber medios de comunicación alternativos, pero muchos de ellos son propiedad o de la esposa, o del primo, o del hermano, o del amigo, o del padre del político de turno. Y si no es así, los que ejercen la labor de periodismo no suelen ser muy críticos con el poder local, ya sea porque ese medio requiera de financiamiento público para sostener su experiencia, ya sea porque puedan tener problemas respecto a la libertad de expresión, es decir, por condiciones, pueden ser coaccionados, pueden ser amenazados o perseguidos, salvo que ese medio local pertenezca a la facción o línea contraria dentro del partido o al partido contrario al que ejerce el poder. Entonces ahí sí encuentras mayor capacidad de pluralismo y de liberalismo. ¿Qué significa esto? O sea, sota, caballo, rey, ¿no? Entonces, segundo punto, ¿cómo es la convivencia de estas prácticas que no son de la poliarquía? Y ojo, no me estoy rasgando las vestiduras, esto ocurre aquí, en América Latina, y ocurre en Europa, y esto ocurre en España, es decir que no se crean que esto es una cuestión sola de América Latina. ¿Cómo es la convivencia entre estos diferentes grados de democratización, o cómo es esa tensión cómo es esa convivencia entre los diferentes grados de democratización, entre niveles, entre lo nacional y lo local, y entre diferentes unidades, ¿no? Distritos, ¿no? Distintos estados
que puedan tener diferentes niveles de democratización también. Lo que la literatura está encontrando es que lo que se da es una yuxtaposición de regímenes políticos, en dos sentidos. Lo democrático a nivel nacional, autoritario a nivel subnacional, pero ojo, hubo momentos en donde era autoritario a nivel nacional y empezó a abrirse a nivel subnacional. Experiencias de elecciones plurales, pluralistas, competitivas, poliárquicas, en regímenes que eran autoritarios. Y luego convivencia en diferentes distritos en donde hay elecciones y hay autoritarismos subnacionales, que es la categoría que se ha desarrollado. Y por otro lado, en el pueblo de al lado, reglas nacionales, reglas locales, plurales y poliárquicas con prácticas poliárquicas. Por tanto, nos da, en términos de teoría de la democratización, un espacio fantástico, impresionante, para hacer investigación y para desarrollar e intentar desarrollar teorías de alcance medio que puedan viajar y que nos permitan entender cómo es esta convivencia entre diferentes niveles de democratización nacional, local y entre unidades subnacionales. Lo que dice la literatura, los trabajos de Gibson, los trabajos de Giraudi, los trabajos de Gervasoni, es que los enclaves autoritarios, que es como se le llama, subnacionales, perviven y se fortalecen en la medida en que los políticos locales logran manejar un control de límites claros con relación a los políticos nacionales. Es decir, es posible encontrar enclaves autoritarios estatales o locales, lugares donde predominan las prácticas autoritarias por encima de las poliárquicas, en aquellos ciudades, estados, municipios, en donde los políticos locales consiguen manejar un claro límite de autonomía con relación a los políticos nacionales. Esa autonomía, ese control de límites, estos enclaves van a sobrevivir en tanto y en cuanto estas élites políticas locales puedan evitar, uno, que los políticos nacionales o las instituciones nacionales, o sea, el Poder Ejecutivo, el presidente, los legisladores, los diputados, los senadores, se metan en la política local. Es decir, el control de límites se establece bien claro a través de una serie de indicadores y uno de ellos es que esas élites locales puedan evitar que los políticos nacionales o incluso los medios de comunicación nacionales se metan en lo que ocurre en la política local. Es decir, como si puedan evitar la nacionalización de los conflictos locales. Segundo, otra manera de que el político local o el gobernador de turno pueda evitar que se meta lo nacional en lo local es generando alianzas con políticos nacionales para evitar que se metan en la política local. Y tercero, dependiendo del nivel de sobrerepresentación de su estado, su provincia, en la Cámara de Representantes. Es decir, que no va a ser lo mismo un estado que sea muy grande, con mucha representación en la política nacional, no va a ser lo mismo su nivel de autonomía, un estado grande, imagínense que haya 100 diputados o 40 diputados solo de ese estado, su nivel de autonomía va a ser muchísimo mayor para poder preservar la política local de lo nacional que un estado pequeño que tiene 2 representantes o 3 representantes o 4 representantes o 5 representantes en la Cámara Federal. ¿Se entiende esto? Los políticos locales consiguen preservar, alejar a la política nacional de lo local, evitar esa nacionalización en esos 3 ámbitos. Eso significa control de límites. Es como control de fronteras. Tú, político nacional, tú, político federal, te quedas allá, yo manejo la política local. Y se hacen estos 3 elementos. Depende de tu nivel de poder a nivel federal, del tamaño de tu estado a nivel federal, depende de que no se metan en los conflictos locales, que los medios de comunicación federales no presten atención a los conflictos locales, porque tú así preservas ese ámbito de política local,
y depende de la construcción de actores nacionales. Esto es lo que Gibson va a llamar entonces control de límites subnacionales. Y Gibson también va a señalar que ese control de límites que permite preservar, generar esa autonomía de lo subnacional sobre lo nacional, depende de las estrategias de los políticos nacionales. Él le llama la agenda de estrategias de los políticos nacionales y de la agenda de los políticos locales. ¿Y por qué esto es importante? Porque podríamos pensar en la teoría de la democratización más amplia que la política nacional podría ser un revulsivo, un elemento que intentara llevar la democratización a todo el territorio. Por tanto, imagínense un presidente, vamos a centrar, vivimos en países centralistas, podemos centralizarlo un poquito, ¿no? Es decir, piensen en un país en donde un presidente es el que él lucha porque haya democracia en todos los niveles. Entonces es un presidente con una estrategia proactiva de democratización a nivel local. Podría ser el escenario 1. O podríamos tener un presidente que dijera: yo no tengo recursos ni incentivos, ni me interesa que todo el territorio sea democrático, pero sí me interesa que haya determinados enclaves, determinados espacios en donde sea claramente democrático, aunque en otros no. Podría ser un presidente que tuviera una estrategia selectiva de democratización y entonces que presionara en determinados estados, o que se involucrara o que mandara recursos federales, nacionales, para que en esos estados se extienda la democratización. En Argentina existe, por ejemplo, la intervención federal. Es una clara estrategia de un presidente que quiere hacer algo en una provincia. Entonces le interviene. Es como que el gobierno federal se mete en esa provincia y podría ser para democratizar esa provincia. Normalmente es por conflictos de gobernabilidad, es decir, problemas, imagínate, los sindicatos se toman toda la provincia, ¿no? Vamos a ser huntingtonianos, ¿no? Aunque no nos guste tanto. Entonces se toman toda la provincia, entonces hay un problema de pretorianismo, y entonces esta gente que se moviliza, ¿no? Esta gente que protesta, ¿para qué? ¿No? O sea, no, estoy siendo irónica, ¿no? Y entonces, no, hay que evitar eso, ¿no? Entonces, bueno, o un presidente que diga, sí, alentemos a que haya protestas, y entonces no hacemos nada, lo dejamos así. O sea, podríamos tener un presidente que tenga una clara estrategia de democratización nacional, o un presidente que tuviera una... Bien, ¿no? Podemos agradecer el aire acondicionado. Gracias. O podemos tener un presidente que tenga una estrategia selectiva. A estos estados sí me interesa profundizar la democratización. O podríamos tener un presidente que le interesara selectivamente mantener estados controlados como enclaves autoritarios. Es decir, en donde yo no me meto. Eso lo maneja el grupo XX, yo no me meto. Eso lo maneja la familia tal y tal, yo no me meto. Por tanto, que hay persecución a los periodistas, miro para otro lado. Que hay un periodista que ha denunciado y está amenazado, miro para otro lado. Que las elecciones no son tan limpias, miro para otro lado. Es decir, que podríamos estar en escenarios en donde haya políticos nacionales que tienen diferentes tipos de estrategias, ¿no? A, una presión democratizadora total. B, una presión democratizadora selectiva. C, una ausencia de presión, es decir, no hago nada para que sea democrático, ¿no? Y entonces, claro, el presidente no está solo. ¿Se acuerdan que hablábamos del control de límites? El presidente se va a enfrentar a las estrategias de los políticos locales. Por tanto, es un trade-off. Es decir, no es que el presidente quiere y hace, sino que el presidente se va a enfrentar a los políticos locales, los que van a intentar resistir la incidencia de los políticos nacionales en esa fase de democratización. Tercer punto. Esto no ocurre de la misma manera en todos los contextos, ni en todos los países, ni en todos los distritos. Sí hay posibilidad de desarrollar diferentes estrategias,
lo que podemos encontrar es un gran mosaico en América Latina, en donde hay países como Argentina, que hay claras provincias que son enclaves autoritarios. Es decir, que mientras en la capital federal hay un nivel de respeto de los derechos humanos, de los derechos sociales, del acceso al ejercicio del poder, con unos puntos en los índices de desarrollo democrático muy altos, en otras provincias como San Luis, como Río Negro, como Neuquén, los niveles de respeto de esos mismos derechos son muy básicos. Yo me permití traerles unos datos de México, del último índice de desarrollo democrático en México. Seleccioné los casos de mayor, donde el índice puntúa más alto y donde el índice puntúa más bajo. Es un índice de desarrollo democrático, se llama POLILAT, que lo lleva lo desarrolla la Konrad Adenauer. Lo bueno de este índice es que es el único que existe para los 32 estados de México, y ustedes encuentran que en el índice de México ajustado, quiere decir que está puesto en una escala de 1 a 10, el estado donde mayor desarrollo democrático hay para el año 2010, y es un índice construido con una serie de dimensiones, que es respeto a los derechos políticos, calidad institucional y eficiencia política, ejercicio del poder efectivo para gobernar, es decir, derechos sociales, y ejercicio del poder efectivo para gobernar en términos de la dimensión económica. El estado más democrático, según este índice, es uno que nunca tuvo alternancia política, por lo menos hasta el 2010, que es Colima, un estado pequeño, y en donde el índice da 10. El estado que menos puntúa en índice de desarrollo democrático, tranquilos, no es Querétaro. No, Querétaro no está mal, está a la mitad del índice. Es Chiapas, que puntúa con 2.14. Querétaro tiene 5.28 y Distrito Federal es el segundo con mayor índice de desarrollo democrático, y sería 9.7. Si se dan cuenta, hay estados gobernados por diferentes partidos, estados que han tenido alternancia y otros que no han tenido alternancia, así que sobre esto hay que reflexionar y pensar mejor sobre la construcción de este índice, sin dudas. Pero este índice lo que les muestra es que incluso en países como México, el nivel de desarrollo de la democracia es dispar. Y lo peor de todo, chicos y colegas, que no todos los ciudadanos en México, o en América Latina, o en Argentina, o en Ecuador, o en Chile, o en donde sea, viven la democracia de la misma manera. Es decir, que no todos somos ciudadanos en el mismo sentido y en la misma intensidad. Y para mí esta es la principal tensión entre, y este era mi tercer punto, entre el autoritarismo subnacional y la democracia a nivel nacional. Hay una tensión entre la manera en que somos ciudadanos, y no todos somos ciudadanos de primera, y esto está condicionado por el lugar donde estamos viviendo. O, si quieren de otra manera, no se ejerce, no se da el respeto de los derechos políticos ni el ejercicio de la ciudadanía de la misma manera en todo el territorio. Por tanto, cuando me pregunto cuánta democracia hay a nivel local, me encuentro que la respuesta es que no en todos los pueblos, ciudades de América Latina, la democracia es de la misma manera. Y entonces esto me plantea, claro, para finalizar, una pregunta, ¿no? Yo soy una politóloga un poco rara porque no me gusta quedarme en el mundo de las ideas, me gusta ir a la acción, ¿no? Me gusta, bueno, ¿y esto? ¿Qué hacemos con esto, no? ¿Y cómo lo cambiamos, no? Me estoy haciendo mayor y cada vez tengo menos energía, pero reconozco que es una idea esto me lo enseñaron los tribunales electorales y los institutos electorales. Doctora Freidenberg, muy lindas sus ideas. ¿Y cómo democratizamos a los partidos? Y yo, tengo que tener una idea para darles, porque tienen que ir a hacer cosas concretas, prácticas, ¿no? Y me gusta una ciencia de política aplicada. No ideológicamente, sino una ciencia política que dé respuestas a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cómo modificamos esto? Se me ocurren, no es una receta de cocina, se me ocurren algunas ideas que podríamos pensar. Quizás le ayudará a Yolanda también para el ejercicio de su función. 1. Garantizar elecciones libres,
competitivas, justas y equitativas. Y entonces hay que poner el aparato normativo a disposición de que ustedes, como instituciones electorales, puedan garantizar este ejercicio, ¿no? Las universidades tenemos otra tarea, ¿no? Que es estar acompañando y generando ideas para acercar esta brecha, ¿no? Pero me parece que ahí hay una cuestión importante. Porque es importante tener en cuenta que no es lo mismo acceder al poder que ejercer el poder. Y me parece que en América Latina y en México, dentro de este escenario, lo que tenemos es una diferencia entre cómo se accede al poder. Por eso esto no va solo de cómo se hacen las elecciones, sino cómo se ejerce el poder después de las elecciones. Creo que hemos hecho muchos avances, aunque hay problemas todavía, y estuvimos muy obsesionados en garantizar cómo eran las elecciones. Una perspectiva garantista. Todavía faltan cosas y a nivel local falta mucho más. Pero me parece que hay un reto que viene después, que no es solo ver las elecciones, sino cómo se gobierna después de esas elecciones. Segundo, construir espacios de debate y fortalecer los escenarios donde pueda discutir la opinión pública. Un foro como este me parece que ayuda, ¿no? Y además que estemos todos, ¿no? Que estemos los que hacen la política, los que tienen que organizar y coordinar y los que tenemos que generar espacios de ideas, ¿no? Porque eso significa pluralismo político. Da igual si es de izquierda, de derecha, del norte, del sur, da igual. El tema es que se pueda dialogar y construir consensos. Tercero, y a mí sí esto me preocupa mucho en México, asegurar la presencia de medios de comunicación alternativos y plurales, ¿no? Yo llevo la cuenta, creo que estamos en 100 periodistas muertos en México de lo que va en los últimos años, según el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos que tiene sede en México. A mí me preocupa mucho esto. Es decir, si los periodistas no pueden ejercer libremente, por las razones que sean, ¿no? En un país, en un contexto, su trabajo, entonces ahí hay un llamado de atención respecto a la democracia. Y finalmente, construir instrumentos que permitan y contribuyan a mejorar tres cosas. Una es la identificabilidad, que es una condición importante para la calidad de la democracia. Es decir, yo, elector, tengo que saber a quién elijo y qué me está proponiendo. A nivel local esto es fundamental. ¿Pero por qué es importante esto? Porque poder asegurar, conocer las características de lo que me está diciendo, que me está prometiendo, me va a ayudar a hacer el segundo ejercicio, que es el de control político, que es el accountability. Y poder ejercer accountability, rendición de cuentas, mucho mejor si tengo reelección inmediata, porque entonces puedo castigar o premiar más fácilmente a aquel que ejerce esa función. Puedo premiar a los que lo hacen bien y puedo castigar a los que